de un niño que vivió en lo más abrupto de la Sierra Morena, un paraje fantástico, lleno de leyendas, de misterios, de naturaleza viva, agreste, un trozo donde parece que no pasa el tiempo. ¿Es posible que un niño, en el Ecuador del siglo XX, permanezca años y años sin ser visto por nadie? Marcos Rodríguez Pantoja, nacido un 7 de junio de 1946. Pasó 12 años entre lobos, de 1953 a 1965, cuando se le capturó, cuando casi por accidente se dio con él. Los periódicos hablaban de el niño salvaje de la Sierra Morena. Iba vestido con una piel de cabra, el pelo hasta la cintura, y sabía algo que muchos científicos, que muchos etólogos, que muchos especialistas en las universidades se llevan preguntando por lo menos durante el último siglo. Ese niño de la Sierra Morena sabía hablar y entender a los animales. Cuentan las crónicas, que ahora están aquí en nuestra mesa, que Marcos Pantoja tenía unos 4 dedos de callosidades en los pies. Tenía la tez ennegrecida y el cuerpo lleno de cicatrices. Al parecer, no solo se relacionaba con los animales, vamos a decirlo, clásicos, sino que incluso a su vera, o comunicándose con él en una extraña danza de pensamientos que parecen imposibles científicamente, había una serpiente. ¿Qué le pasó a este niño? ¿Cómo acabó en ese lugar? ¿Qué es lo que hacía? ¿Y cómo regresó a la civilización? ¿Qué secretos traía de allí? ¿Qué había aprendido? ¿Cómo fue el retorno? ¿Echaba de menos su vida anterior? Quizá lo más asombroso, amigos, es que este caso ocurrido en pleno corazón de nuestro país tuvo la asistencia y ayuda de un prestigioso pedagogo y hoy catedrático de antropología de la Universidad de las Islas Baleares. Él es Gabriel Janer Manila. Él pudo conocer a este niño y, sobre todo, más de conocerlo o hablar con él, pudo estudiar su caso en profundidad, pudo filmarle, pudo hacer larguísimas entrevistas, y creo que la tesis que él en 1978 lee y presenta es única en su género. Esa tesis, un trabajo científico, llevaba un título que puede sonar un poco escalofriante si pensamos en su hondo significado: la problemática educativa de los infantes selváticos. Gabriel, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Gracias por acogerme. Gracias por estar con nosotros desde la cadena SER en Mallorca, con un sonido perfecto. Gabriel, tengo en las manos tu libro, He jugado con lobos. Estoy francamente impresionado. Esa contraportada, ese texto, es la propia historia. Seguramente lo has elegido porque condensa perfectamente una historia que yo creo que ni la mejor película puede imaginar, ¿no? Una historia, hay que dejarlo claro, real, yo no sé si de abandono y de niño salvaje como imaginamos, como tenemos en la mente casi del Libro de la Selva. Este fragmento está elegido para poder crear el impacto que creo que el libro debe crear, ¿no? Si se lee este fragmento, se lee la síntesis, el compendio del libro. Gabriel, tú cuando ves por vez primera a Marcos, ¿de qué fecha estamos hablando? Hace ya mucho tiempo. Yo le conocí en Mallorca, había venido aquí para trabajar en hostelería, y yo le conocí por casualidad, como ocurre en la mayoría de cosas buenas, ¿no?, hermosas de la vida. Un día un amigo mío me llamó, me dijo que tenía un chico que estaba trabajando en su casa y que contaba una historia increíble, y que sería bonito que yo fuera a su casa, que escuchara aquella historia y que escribiera algo sobre él, sobre esta historia. Fui, me encontré con Marcos,
le vi allí, en aquella casa, en una casa del barrio antiguo de Palma. El señor aquel, que era amigo mío, era ya muy mayor, estaba enfermo. En aquel momento Marcos no tenía trabajo. Unos vecinos le habían ofrecido a aquel señor los servicios de Marcos porque no tenía trabajo y así era una forma de trabajar. Y aquel hombre, que no tenía nadie, se quedó con él para que le ayudara a levantarse en la cama, para que, en fin, le hiciera 4 cosas, y le contó su historia. Entonces aquel hombre me llamó, me dijo, ven, que es una historia increíble y que van a escribir una novela, me dijo así, van a escribir una novela. Si yo estuviera bien y fuera joven, me dijo, yo la escribiría. Yo fui a aquella casa y me encontré a Marcos y empecé a grabar. Me contó la historia, puse un magnetófono allí, en la mesa, y empezó a contar la historia. Yo en principio no sabía qué haría con aquello. Marcos me decía, yo quisiera que esta historia se supiera. Yo lo único que quiero es que se sepa, porque cuando la cuento, cuando explico todo lo que me ocurrió, nadie me cree. Y él, desde su ingenuidad, desde su inocencia, me decía, si alguien ve escrito en algún sitio todo eso, lo va a creer. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Vamos a disfrutar contigo de una historia con tantas perspectivas. Te agradezco mucho habernos legado esta investigación, e incluso cientos de miles de amigos que ahora te escuchan van a poder preguntarte cosas. Y con este agradecimiento, amigos de Milenio, comprendéis la potencia tremenda. Quizá, quién sabe, vamos también a indagar en nuestra propia historia, la historia de el último niño selvático, niño salvaje español. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Y 18 minutos. Nuestro compañero Geray Martínez nos pone una sintonía de fondo que se llama El Pacto de los Lobos. ¿Puede haber un pacto entre lobos y humanos? Hace no mucho tiempo hablábamos, este mismo fin de semana, bueno, hace unas horas he venido del pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente, que fue un humano que quiso hablar con los lobos, aunque la circunstancia, desde luego, de Marcos es bien diferente, porque estaba en su entorno. Y sobre todo hay algo que nos cala profundamente en el alma. ¿Es posible que un muchacho esté 12 años sin ver prácticamente otro ser humano en mitad de las sierras, donde aún hoy corren los últimos linces? ¿Es posible? Pues sí. Y es la historia que nos trae como especialista. Quizá tengamos sorpresas en el futuro sobre esta misma historia, pero como especialista, como estudioso, como figura fundamental para que esto nos llegue ahora y sea conservado, Gabriel, pedagogo, catedrático de antropología y portavoz de un suceso, de una serie de acontecimientos que rozan lo increíble, pero que son pura realidad. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y mira que estas jornadas anteriores hemos podido ver la naturaleza en plena intensidad, o sea que nada mejor que viajar esta noche a lo profundo del enigma del hombre y del animal. Pero atención, porque en la segunda hora, Carmen, tenemos algo importante, una conexión en un lugar también de leyenda, también de misterio, para algunos de miedo, para otros de paz, donde están pasando cosas y que será el argumento del regalo o el sorteo que tenemos. Claro que sí, que de emociones más fuertes todavía si cabe, después de esta genial entrevista y de hablar, en cierto modo, de naturaleza, nos vamos a ir a un lugar increíble, con gente también muy increíble. Y el regalo es un libro que ha salido hace muy poquito, se llama Retrum, ha sido escrito por Francesc Miralles, lo publica La Galera, y vamos a regalar 3 ejemplares. Solamente una palabra, Los Pálidos.
los pálidos. Con eso lo digo todo. En la segunda hora desvelaremos a qué se refiere. Como siempre, las vías de contacto ya están abiertas. Iker 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o también si nos queréis dejar vuestras opiniones, preguntas en la web de la cadena Ser, cadenaser.com, pues la pueden dejar y segundo a segundo las iremos subiendo. Importantes preguntas para Gabriel Llaner, porque él ha podido trabajar con este último niño salvaje, ¿no? Y yo creo que puede haber preguntas interesantísimas sobre tantas y tantas cosas. En la segunda hora, esa conexión, nos espera Juan G. Vallejo con gente muy especial, en un lugar muy especial, a cielo abierto, a partir de las 2. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tema increíble, porque se ha hablado mucho de niños salvajes en el mundo, ¿verdad? De diferentes casos que llegaron hasta el cine, de la mano de Truffaut, por ejemplo, esos jóvenes salvajes de alguna forma, pero esto de que ocurra en España yo creo que impresiona doblemente. Impresiona doblemente, y porque a fin de cuentas los casos de la India, de África, del Amazonas, bastante recientes algunos de ellos, efectivamente, nos retrotraen a grandes masas selváticas, a zonas inexploradas, en las que no ya el hombre blanco, sino el hombre de ninguna raza muchas veces ha llegado a poner el pie. Pero sin embargo, en algo tan cercano, en algo tan cotidiano como es una serranía española, que tendrá sus historias de bandoleros, que tendrá sus leyendas medievales de moros y cristianos, y que bueno, se supone que forma parte de una tierra muy vieja y muy civilizada desde hace mucho tiempo, pues que este tipo de historias suceden. Podía parecer, ya de por sí la historia ocurra donde ocurra, es maravillosa, pero le da un plus de imposibilidad. De todas formas, escuchándoos a ti y a Gabriel, sobre todo la introducción que has hecho, me ha parecido maravilloso el potencial que tiene esta historia, sobre todo para conocernos a nosotros mismos. No solamente la capacidad de supervivencia del ser humano, sino esa escena que has descrito de este chico en armonía con todos aquellos seres. No sé por qué me ha hecho pensar en las escenas del Jardín del Edén, en las que se suponía que el hombre también estaba en una total armonía con el resto de las criaturas, y a pensar este barniz de civilización que tenemos y que a veces desgraciadamente lo perdemos, cuántas cosas, cuántas capacidades innatas, cuánta capacidad de armonizar con nuestro planeta, con nuestro entorno, con las criaturas que lo habitan, cuánta capacidad de empatizar con ellos nos habrá quitado. Y si seguirán esas capacidades allí, dormidas en algún sitio. Hay una pregunta en nuestra encuesta, Carmen. Hay una pregunta, Iker, en www.ikerjimenez.com. Como siempre hay una encuesta en la que se pregunta: ¿crees que hoy en día puede haber niños salvajes en España? Hoy en día en España. Eso es. Es difícil de creer, pero ¿es posible? Uno y 23. Gabriel, 12 años perdido, desde 1953 aproximadamente a 1965. ¿Cómo empieza la historia de lo que tú llamaste el caso Marcos? Sí, pues empieza un día en que, bueno, el padre, la madrastra, Marcos, han ido a vivir en un bosque de Cardeña, en Sierra Morena, y allí están haciendo carbón de encina, de madroño, en fin, de maderas del bosque, porque es una época, pensemos que es en plena posguerra, el hambre, la miseria, tantas cosas. Hacen carbón, venden este carbón a las ciudades próximas, y se dedican a eso, ¿no? Un día va un señor, un terrateniente, a la cabaña del carbonero, habla con él, discuten algo, le da un dinero y se lleva al niño. El niño sube al caballo, se lo lleva al cortijo, le dan de comer, y durante toda la noche van de camino hacia el valle. Así empieza. Esto es cierto, es auténtico, así sucedió. Tiene 7 años, Marcos, en ese momento. Tiene
escasos 7 años. Y él no sabe dónde va. No, él no sabe dónde va en absoluto. Pero sí intuye que se libera de algo duro, de algo problemático, difícil. La vida con sus padres no era una vida placentera, ni mucho menos. Era una vida difícil. Todos los días le obligaban a recoger bellotas, un saco de bellotas para unos cerdos que tenían allí. Le agredían, parece que le daban palizas. El recuerdo que él tuvo después de aquel entorno y de aquella realidad fue para olvidarse, para no pensar más. Marcos, cuando estuvo ya en el valle, en pleno bosque, en plena fuera ya del mundo social, nunca pensó en volver, nunca. Fue feliz Gabriel, Marcos, en esos 12 años, solo en el valle. Yo creo que a ratos fue feliz, como todo el mundo en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que fue feliz a ratos, y sobre todo en aquellos momentos en que él creyó, estuvo convencido de que él formaba parte de una colectividad, de un mundo, de una comunidad animal. Él llegó a creer que los animales, que los lobos, los ciervos, la zorra que tenía allí cerca, la serpiente, las águilas, todos esos animales formaban parte de su familia, de su grupo. Él sabía que era diferente, él nunca pensó que él fuera como uno de ellos, sino que era diferente, sobre todo porque pensaba que tenía unas manos, y esto de las manos es algo en que él insistió mucho, pero que en algunas cosas él era superior a aquellos animales, pero en otras no. Esto lo tenía claro también, y yo creo que en algunos momentos fue feliz, sobre todo porque nunca pensó en volver. Nunca pensó en volver. Nunca. Yo creo, Gabriel, que estamos escuchando en tu voz profunda además, y que está calando a mucha gente, me imagino, una de las crónicas más asombrosas, ¿no? Y más impresionantes, porque la gente está muy sensibilizada, y tú seguro que lo sabes muy bien como antropólogo, catedrático de antropología, por ejemplo, con fenómenos como el de Avatar, o ese retorno a una especie de paraíso perdido, yo no sé si mitificado o no, de interconexión con la naturaleza, como si el hombre en un momento dado de la historia pierde ese chip, ese enchufe que nos conecta con la madre tierra, y ahora películas como la más vista de todos los tiempos de repente nos recuerdan algo. Bueno, pues ese algo, entre comillas, entre el año 1953 y 1965, ese formar parte de esa Gaia o de esa madre tierra, parece que se encarnaba en este muchacho, que por cierto le ponen, Gabriel, a cuidar. Parece que de fondo hay, bueno, le habían dejado como pastor aislado, como si fuese algo común en la época, familias con pocos recursos, comprar, entre comillas, al niño, dejarlo como cuidando unas ovejas, pero eso al final se convierte en una soledad absoluta. ¿Por qué, Gabriel? Sí, eso se convierte en una soledad primero porque él no intenta buscar otra cosa. Él vive con los animales, él cree que estos animales le acompañan, y de tanto en cuanto, en momentos muy espaciados, acuden los propietarios del rebaño de cabras a buscar el producto de las cabras, los cabritos, ¿no? Van allí, tienen muy poco contacto con él, a veces incluso ni le hablan, otras veces le dicen que sí, que se llevan los cabritos, que se los devolverán y se van. Pero lo importante, lo más fascinante de la historia es que él organiza su vida en función de aquel medio, de aquel entorno. Lo más fascinante es que él lucha y sobrevive y se sobrepone porque es inteligente, se sobrepone a la adversidad y la domina, la controla, porque es una adversidad, ¿no? Ese abandono. Y sobre todo, Gabriel, lo que mucha gente le está preguntando ahora mismo, en el 27640, palabra clave de milenio, o a través de la web de la cadena SER, es cómo es posible que en la España de los años 60, ya bastante mapeada, vamos a decirlo así, ya bastante recorrida por el asfalto, con patrullas de la Guardia Civil, con cazadores, ¿qué pasaba? Ese niño se escondía, pero eso quizá, si quieres, lo hablamos luego, porque hay una escena que tú cuentas en tu He jugado con lobos, que recomendamos, porque es, vamos a decirlo así, una
novelización que tú has hecho, pero sobre un estudio que fue origen de tu tesis doctoral y sobre casos absolutamente reales, ¿no? Sí. Gabriel, hay una escena que a mí me ha dejado muy impresionado. Él utiliza esa especie, para los urbanitas como yo, ¿no?, una especie como de hongos que salen de la corteza de los alcornoques para cortarlos, y llenarlos como vasos donde rellena, ordeña esos cabritos. Y hay una escena en la que, no sé si él te la contó, aparece una serpiente, que es un animal que aterra a la inmensa mayoría de los humanos, que acabará siendo su amiga. Cuéntanos eso, por favor. Sí, bueno, él hace unos platos de corcho, donde hay una especie de bulto en el tronco del corcho. Él corta estos bultos y se convierte aquello en un plato de corcho, ordeña las cabras, bebe leche y da de beber leche a una serpiente. La serpiente acude una y otra vez a beber leche. Yo creo que los psicólogos conductistas podrían sacar mucho provecho de este tema, ¿no? Menuda escena. El refuerzo del niño que le da leche a la serpiente, ¿no? Y que la serpiente sigue acudiendo y que él piensa, esta es mi amiga. A veces mucha gente me ha preguntado cuando he contado la historia de Marcos, porque ahora ha salido este libro, pero antes he contado esta historia muchas veces, la he contado en clase y se publicó mi tesis también hace muchos años, y se publicó también en inglés también hace mucho tiempo, en el año 80. Pero mucha gente me ha preguntado siempre, ¿pero esto es verdad? ¿De verdad que ocurrió esto? ¿De verdad que todo lo que cuenta sucedió de verdad? Y yo les cuento, porque a mí me ha costado mucho llegar a esta conclusión. Una cosa es lo que Marcos vivía y la otra es lo que Marcos creía que vivía, como todos nosotros, ¿no? Y lo entendemos en ese ambiente, además, lo que él interpretaba, que en el fondo era la visión que tenía de las cosas. Claro, ¿no? Yo pienso que esta aplicación de la imaginación a la realidad, él vio a la serpiente iba a tomar leche, pero él decía, esta serpiente es mi amiga, me protege. Le protege, Gabriel, hasta el punto de que hay momentos en que Marcos cree que le indica, por ejemplo, qué hierbas tiene que tomar, para curarse de algo que le ha sentado mal, por ejemplo. Sí. Él piensa que la serpiente le favorece, le da su saber. Esto es también, le ofrece su saber. O sea, él cree que los animales del bosque, no solamente la serpiente, le contribuyen con él a superar las dificultades, los obstáculos con que se encuentra en aquel valle. Los lobos, él da carne a los lobos. Los lobos permiten que él juegue con los lobeznos y que vaya a la lobera y él les trae carne. Y los lobos son sus amigos. Él otra vez interpreta esto. Yo creo que lo más fascinante es que es capaz de aplicar la imaginación a la realidad. A una realidad, además, que creo que es absolutamente única en ese momento, ¿no? En ese entorno, porque él vuelve a ser un hombre del Paleolítico, él vive en una caverna, y podías describirnos, Gabriel, que es que lo estamos viendo contigo ahora mismo, cómo era el hogar de Marcos, el último niño salvaje en esa gruta en Sierra Morena. ¿Qué era su cotidianidad? ¿Qué elementos tenía? Tenía muy pocos elementos, muy pocos. Tenía una cueva que ya había encontrado preparada para él, porque él fue a sustituir otro cabrero ya mucho mayor, muy mayor, que ya era inservible, y se lo llevaron, desapareció inesperadamente. Fue su introductor al medio, o sea, fue como si tuviera un preceptor, ¿no? Hay que decirlo así. Tuvo un maestro que un día se esfumó, ¿no? De alguna forma. Tuvo un maestro que le enseñó a sobrevivir allí, a ordeñar las cabras, a coger frutos del campo, del bosque, a beber el agua del riachuelo, a coger un conejo, una perdiz. Le enseñó varias cosas y desapareció. Nunca pude saber, y nadie lo ha podido saber, el tiempo en que estuvieron juntos, ¿no? El tiempo en que Marcos y aquel cabrero convivieron en la cueva aquella. El tiempo que fuera, podía ser una semana, 2, no más, un mes, no, yo creo que mucho menos. Y Marcos se levantaba por las noches, al parecer, llamándole, ¿no? Porque después que había desaparecido, una noche desapareció, le dijo, me voy a buscar un conejo y tal, y ya no volvió. Y él le llamaba, continuamente le llamaba.
y descubrió otra cosa preciosa, y es que descubrió el eco de su voz, que las montañas devolvían su voz y la voz retornaba. Incluso Marcos aprendió tanto el lenguaje de los animales, porque se fue debilitando el lenguaje humano que él poseía a los 6 años, a los casi 7 años. Este lenguaje, ya que ya tenía una estructura, fue desapareciendo, fue debilitándose, y apareció otro lenguaje, porque es la época en que un niño normalmente necesita comunicarse con otros. Ahora ha aprendido a hablar, pero sabe hablar, pero necesita a otras personas, a otros niños, para comunicarles que habla y que piensa y que siente cosas. Claro, y no hay ningún humano y entonces, en su entorno, ¿no? Marcos se encuentra que no hay nadie al que poder hablar y contar las cosas que él piensa. Y entonces, al no haber ningún humano y haber animales, entonces él decide imitar el lenguaje, aprender el lenguaje de los animales. Y entonces aúlla como los lobos. Él llega a aullar como los lobos. Hay una primera escena en la cueva, al parecer él duerme con los cachorros de lobo y se encuentra con la madre. ¿Cómo es ese encuentro, Gabriel? Con la madre loba. Sí, bueno, ese encuentro es para Marcos bonito, hermoso. Él siente como la madre ve que él es amigo de los lobos jóvenes, de los pequeños, y que a la madre le gusta que sea así. Él entiende eso. Posiblemente todo eso no es verdad. Precisamente, yo creo que es la imaginación de Marcos que se está aplicando continuamente para sobrevivir. Porque es un niño. Porque es un niño, claro. Y porque tiene necesidad de hablar. Incluso llega un momento en que ya un poco más pasados algunos años, él ha aprendido el bramido del ciervo, y brama como los ciervos, imita al ciervo macho cuando está en celo, y ocurre que el ciervo macho se confunde, le toma por otro macho que compite con él, y entonces se enfada el ciervo, y él a esto le divierte muchísimo. Él se ríe, y se ríe estrepitosamente de ver que ha confundido al macho de los ciervos, y que su bramido ha sido tan potente como el del ciervo. Y con los lobos que podían ser su enemigo, ¿no? En aquel momento hay que imaginar esto que nos ponía Geray, ¿no? Los lobos en la Sierra Morena a final de los años 50. Llega a tener enfrentamientos, llega a tener ese pacto de los lobos del que hablábamos, Gabriel. ¿Cómo es su relación con los lobos? Su relación es buena, siempre, en todo momento, en todo momento. En algún momento él explicaba que había habido un lobo, pero que no era del grupo suyo, que había venido de otro lugar, que no era de los suyos, y que se marchó otra vez, pero que con los lobos de la lobera que él controlaba, con la que él tenía relación, con estos fue una relación espléndida. Yo he leído, porque se ha discutido mucho si los lobos pueden llegar a tener relación con seres humanos, relaciones de afecto o de lo que sea, ¿no? Y esto se ha discutido muchísimo, y hay quien dice que es imposible y qué tal. Yo he leído recientemente un libro escrito por un estudioso del cerebro humano y a la vez del cerebro animal, y dice que los lobos, sobre todo las lobas, son capaces de sentir, de tener sentimientos de afecto y incluso de adopción hacia las crías humanas. Bueno, tenemos el caso que todo el mundo estaría imaginando ahora de Rómulo y Remo, ¿no? Sí, la leyenda. Claro, es curioso esto. Yo a veces lo cuento en clase, porque Rómulo y Remo fundan Roma. Es una leyenda de fundación. ¿Y qué quiere decir esto? Los nobles romanos posteriores, la aristocracia romana, tuvo necesidad de explicar que su origen estaba en el cuidado de una loba a sus fundadores. Esto es impresionante. Una loba que cuida a 2 niños que después fundarán, o uno de ellos va a fundar la gran ciudad del mundo conocido. Esto es extraordinario. ¿Por qué esto sucede así? Yo creo, mi explicación es porque había esta relación, esta necesidad de relacionarse con la naturaleza. Es decir, nosotros venimos de la naturaleza. Nosotros existimos porque una loba dio de mamar a nuestro fundador.
por esta relación. Yo creo que es realmente una historia mágica, preciosa, porque es una leyenda de fundación y porque Rómulo y Remo son criados por una loba, como ha habido otros casos. Gabriel, antropólogo, catedrático de antropología, Universidad de las Islas Baleares, autor de esa tesis, yo creo que ya legendaria y que muchos tendrán enorme interés. He jugado con lobos, es su último libro, que recomendamos, evidente por lo que estáis escuchando. Pero vamos a hacer una cosa, Gabriel. Primero vamos a saber, en un rápido planeo, qué opinan nuestros oyentes. Repetimos las vías de contacto y quiero pues poner por lo menos dos ejemplos por lo menos se publicaron así, 1960 y 1980, para comprender quizá que el caso de este muchacho, el caso Marcos, no fue el único. Carmen, datos. Pues vamos con los mensajes que nos llegan de nuestros oyentes a las vías de contacto. Qué bonita y dura vida según cómo se mire, pero esa conectividad con la naturaleza es para admirar. Ahora solo nos guiamos por lo material. Un saludo y gracias por todo el programa. Qué bonito. Rafa preguntaba de qué forma se comunicaba con los animales. Sí, se comunicaba a través del lenguaje y a través de otros medios, que era la comida, el agua, la leche. Todo intercambiaba elementos con ellos, sí, ¿no? Sí, sí. Jaime desde Sevilla nos dice que entre el niño salvaje y el saetón, en Sierra Morena, este es un lugar mágico. La leyenda de ese reptil mítico, ¿no? Con la marginalidad y el desprecio de muchos a la infancia, hay muchos niños desatendidos que están sin civilizar. Saber hablar no significa no ser salvaje, nos decía Aurora. Gabriel, tú has trabajado mucho con niños en ambientes no tan excepcionales como el caso Marcos, me imagino, pero niños también con sus problemas. Aunque sea brevemente, tú, en la pregunta que hemos trasladado hoy a la encuesta y que quiero saber cómo van los porcentajes, ¿qué piensa la gente? ¿Es irrepetible un caso de este tipo en España hoy o puede haber cosas que se le aproximen? No, la marginación social del niño es incluso frecuente. Es decir, marginar a un niño del contacto con la sociedad y que esta marginación sea más potente o más fuerte o menos, puede suceder, ¿no? De hecho, continuamente salen casos, continuamente, en España. Yo he leído algunos casos recientemente, claro, lo he leído en revistas de divulgación y tal, después ya no he seguido preocupándome del tema, pero un niño que ha pasado 15 años, 20 años, totalmente solo en una habitación, encerrado, escondido, porque alguien estaba interesado en que aquel niño no apareciera, porque estaba alguien interesado para que aquel niño nadie supiera de él. Ahondemos un poco más, Gabriel, porque hay datos. Año 1960 hubo un caso en Asneves, en Pontevedra, y en el año 80 el que se llamó Niño Mono de la Jonquera. ¿Qué sabemos? Sabemos que en 1960 la Guardia Civil, de nuevo, es quien se encuentra con un niño que tenía todos los ademanes de una cabra. Es más, estaba atado a un poste en medio de un rebaño de cabras. Lo recogen, lo llevan al Hospital Provincial de Pontevedra y ahí es atendido por un doctor, Vázquez, por el doctor Vázquez, que es profesor de psicología en el Monasterio Mercedario de Pollo. Además, él se ocupa enseguida de él. Lleva a este joven, que calcula que tiene unos 15 años, al convento de Pollo. Allí lo cuidan, se dan cuenta de que no sabe hablar, de que únicamente bala como una cabra. También hace como ruidos de cerdo. Al parecer ha estado en contacto con esos dos animales únicamente porque estaba atado a un poste, y sus padres, que eran pues campesinos, portugués el padre y gallega la madre, iban todos los días al salir de trabajar, pero... Y ataban al niño. Le dejaban atado prácticamente todo el día hasta que llegaban por la noche y apenas pues le daban un trozo de pan para que comiera. El niño andaba a gatas, como suele ocurrir con los niños que han estado mucho tiempo pues en lugares como pesebres, que han encontrado en algunos, en cuevas que también han encontrado atados, no solo en España, en otros lugares del mundo. Nuestro compañero Además, Paco Pérez Caballero dio buena cuenta del hombre mono de Galicia. Comía del suelo, él no conocía los platos, ni los tenedores, ni los cubiertos, y además pues hacía sus necesidades
donde buenamente podía cuando le venían las ganas. ¿Y el en caso de la 1980, eso es un caso muy raro porque se da justo en la frontera catalano-española con Francia, justo en la frontera. Encuentran a un niño que tiene como unos 13 años y lo encuentran muy asustado, subido a un árbol como si fuera un auténtico mono, y cuando se acercan las personas, cuando se acercan los hombres, empieza a emitir sonidos como si se tratara de un mono. Lo que no sabemos es cuándo había estado en contacto con monos, porque en esa zona todo el mundo sabe que no hay. Es un caso, yo no sé, Gabriel, si tú en plenos años 70, en el 78, expones la tesis, te has encontrado con otros episodios o has podido aproximarte al estudio de casos parecidos al de Marcos, o si estos casos que hemos comentado, este posterior incluso de la Jonquera, al final se acaban disolviendo y se sabe poco de la matriz de la historia. Generalmente se hace todo lo posible para que no se sepa, para que no se sepan. Incluso ocurría con Marcos. Cuando yo tuve recogida su historia y grabada, y muchas horas de grabación, y yo transcribí esta historia también con una fidelidad absoluta al documento oral que yo tenía allí grabado, entonces venía otra etapa en mi trabajo, y era verificar las cosas que él me había dicho. Yo tenía que ir a Sierra Morena y tenía que recorrer los pueblos. Yo hablé con uno, con mucha gente. Hubo quien fue muy franco y muy claro, y me habló de cómo le habían visto, le habían conocido los primeros meses en que había vuelto, había reingresado en la sociedad. Pero otras gentes hacían todo lo posible para no decirme, para esconder el problema. Esto no hay que hablar de esto, incluso para que siguiese el secreto de alguna forma, ¿no? Sí. O sea que la comunidad era consciente de que había un niño perdido en la sierra. La comunidad era consciente, no, cuando lo vieron encontrado, la comunidad era consciente de que aquello era una estafa increíble, de que era un bofetón horrible y que había que esconderlo y silenciarlo. ¿Cómo iba vestido? Vamos a hablar del momento en que tiene que volver. Es capturado, se podría hablar de la captura de Marcos. Sí. ¿Cómo era su aspecto, Gabriel? Generalmente, su aspecto era, él vestía con una piel que se ataba con hierbas a la cintura, y nada más, ¿no? Con frecuencia llevaba unas alpargatas que él mismo se hacía con 2 trozos de corcho. Cogía 2 trozos de corcho y con la viva imagen de un hombre del Paleolítico. Totalmente se vio una imagen, sí, de un hombre primitivísimo, ¿no? Esto lo descubrió un guardabosques que con una trompa de estas de mirar hasta muy lejos, ¿no? Con esta trompa vio un ser extraño que pululaba por aquel valle. El guardabosques lo que estaba haciendo era realmente controlar y vigilar el camino que seguían los ciervos para ir a beber. Allí nacía un riachuelo muy cercano y los ciervos iban a beber allí. Incluso Marcos en alguna ocasión mató a algún ciervo joven para alimentarse y para dar comida a los lobos también. Entonces el guardabosques descubre este ser extraño y lo observa y lo ve, lo mira bien, asombrado naturalmente, desde muy lejos, y va y avisa a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil va un día en caballos, ¿no? Y le cogen, lo cazan prácticamente. Pero esto de la caza es algo que ha ocurrido en muchos otros casos. Por ejemplo, el niño de Naveirón, que es el caso aquel que estudió Itard y que fue llevado al cine por Truffaut, es el pequeño salvaje Truffaut. Truffaut precisamente hace todo lo posible en su película para subrayar este momento de la caza. El niño, porque esto es muy importante, porque el niño es cazado de forma violenta, escogido de una forma violenta, es arrancado de la naturaleza de una forma violenta, y esto es fatal porque su reingreso a la sociedad empieza en este momento. O sea que el reingreso a la vida social estará siempre marcado por esa entrada violenta que ha significado la caza. Entrada, Gabriel, en shock, porque incluso creo que hay disparos y él creo que llama a los lobos. Él aúlla como los lobos para que vengan en su ayuda cuando la Guardia Civil está capturándole en el año 1965. Sí. Aúlla como los lobos, incluso él muerde la manga de una guerrera de uno de los guardias y se la arranca con los dientes. O sea, le estropea la manga, la arranca, y es entonces cuando le atan, ¿no? En principio supongo que no pensaban atarle, ¿no?
Pero desde el momento que ven que es capaz de esta violencia, le atan y se lo llevan, montan el caballo, se lo llevan hasta el pueblo. Recuerda, su lenguaje ha perdido muchas palabras, imagino, mucho léxico, su aspecto, como decimos, con el pelo largo, es como la captura de un ser que casi parece prehumano. ¿Y qué pasa con Gabriel cuando vuelve a la sociedad? Bueno, llega al pueblo, empieza a decirse, bueno, los guardias lo primero que hacen es llevarlo a la barbería, al barbero, para que le corte el pelo y para que se le vea más la cara y todo eso, ¿no? Hay la experiencia de verse en un espejo por primera vez. Se había visto en un charco de agua o en el río, pero la primera vez de verse en un espejo. Él cuenta esta experiencia, el barbero le corta el pelo y después se lo llevan al cuartel. Pero mientras todo eso dura, mientras ocurre todo eso, en el pueblo empieza a decirse, han encontrado el hombre del bosque, han encontrado el monstruo del bosque. Y los niños corren, y las mujeres y los hombres, y van detrás de él gritando y diciendo, han encontrado el hombre del bosque, el hombre de la sierra, como si hubiesen encontrado aquel mito que esperaban, ¿no? Algo que sabían que existía, no él concretamente, sino algo, un ser extraño que existía en el imaginario colectivo y que pensaban que aquel día lo habían capturado. En el año de 1965, antes de ayer, la eterna historia del hombre salvaje que recorre toda Europa, del hombre del bosque, se había encarnado en un niño abandonado, vendido por su propio padre para cuidar unas cabras en lo más alto de las serranías. Volvía a la civilización este niño, el protagonista del caso Marcos. Por cierto, claro, no hemos dicho si la gente piensa que estos casos pueden repetirse. Yo creo que es casi inconcebible en el año 2010, pero ¿qué piensa la gente? Pues el debate de la semana en ikerjimenez.com. Pueden votar a lo largo de la noche. ¿Crees que actualmente pueden seguir existiendo niños salvajes en España? Sí, opina un 37,1% y no un 62,9%. Gabriel, cuando tú logras contactar con Marcos, le grabas incluso con tu tomavistas, tienes una serie de imágenes que dan la vuelta a España y al mundo. Yo tengo en las manos una que reproduce ABC, dice, tomada en Super 8 por el investigador mallorquín Gabriel Llanel Manila. Yo creo que es algo que deja a todo el país, imagino, casi en colapso. ¿Cómo es posible que esto ocurra aquí? Y él, me fijo, por lo menos en algunas fotos, tiene una tremenda expresión de tristeza. Sí, siempre la tuvo, siempre la ha tenido. Todo que en algún momento es feliz, y yo creo que sobre todo es feliz en aquellos momentos en que él puede demostrar que en algo es superior a los demás, ¿no? Porque la vida en la sociedad le ha sido muy difícil, ha tenido muchos problemas y muchas dificultades. Él no ha llegado a entender nunca cómo funciona el mundo de los hombres, de los seres humanos. Incluso abandonó la mili, ¿no? ¿Cómo? Incluso abandonó la mili. ¿O sí, le hicieron abandonar? Le hicieron abandonar, sí, porque hizo 4 cosas extrañas y pensaron que estaba loco y le dieron por inútil. Y él no quería que le dieran por inútil. Él me decía a mí, ¿te imaginas? Por inútil total. Yo que sé hacer tantas cosas, que sé hacer esto y esto y esto, que puedo llamar al lobo para que me ayude, yo puedo hacer tantas cosas. Inútil total me han puesto en el papel. ¿Cómo es posible? ¿Se siente disgusto entre hombres? ¿Prefiere a los animales? Bueno, yo creo que prefiere más a los animales, sí. Los hombres no le han aportado muchas cosas buenas, ¿no? Ahora sí, ahora está bien porque está con una familia que le ha acogido y que lo tiene como una persona más de su entorno y de su familia. Pero Marcos ha vivido otras veces así, viviendo ya en la sociedad, ha vivido en cuevas, ¿no? Porque no ha tenido dónde vivir. Y porque en el fondo es el lugar donde más le gustaba vivir, porque durante años y años, muchos años, Marcos ha sido incapaz de dormir en una cama. Marcos ha dormido siempre en el suelo. Durante estos 30 años o más
a dormir en el suelo. El caso Gabriel es tan impresionante y tiene tantas ramificaciones que sin duda volveremos a comentar algunos aspectos. Yo creo que hoy era un poco esta presentación, aunque fue un caso muy célebre, y no íbamos a acudir a la hemeroteca. Pero hay una escena con la que me gustaría prácticamente despedir esta hora intensa, gracias al verbo, ¿no?, y a la pasión de Gabriel en recordar esta historia que fue motivo de su propia tesis. Y es que Gabriel, ahora que se está filmando la vida de este muchacho, y además la está filmando una persona que conocemos y que hemos pasado alguna aventura con él, Gerardo Olivares, Entre Lobos, cuentan que cuando... Esto me ha puesto los pelos de punta. Tiempo después, separado de su familia, entre comillas, de lobos, cuando los lobos ven a Marcos, le reconocen de inmediato como si fuera uno de los suyos, o por algún tipo de olor o de cosas que no podemos ni comprender, juegan con él, se revuelcan con él, él casi aúlla como los lobos de nuevo, se produce, cuentan, una especie de reencuentro. Esto es posible, y si es así, desde luego es sumamente emocionante, ¿no? Es su mirada. Es su mirada. Con su mirada les convence otra vez a los lobos. Les habla otra vez. Tiene ese don de la palabra, ¿le entienden? Sí, ese don a través de la mirada. Gabriel Llaner Manila, ha sido un auténtico placer. Volveremos a escucharnos y a vernos muy pronto. Muy bien. Una auténtica lección de antropología. Gracias por recuperar esta historia. Queríamos simplemente esta noche darla a conocer, un primer paso, unas primeras diapositivas. Gracias por tu trabajo, gracias por la pasión con la que lo transmites. Es parte de una historia triste, pero absolutamente maravillosa, por otro lado. Gabriel, gracias, y gracias a los compañeros de la cadena SER en Mallorca. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Un abrazo, gracias, gracias de verdad. Sonido de Avatar, Yeray Martínez, sonido de Avatar. Un sonido que, así es nuestro mago del sonido aquí en la nave, claro, que nos habla de esa conexión impresionante entre hombre y naturaleza. Santiago Camacho, no qué historia, qué absoluto y rotundo historión. Es dura y conmovedora a la vez, y la verdad es que me rubrico en la reflexión del principio. ¿Cuánto nos hemos dejado por el camino como especie? ¿Cuánto nos hemos dejado de capacidades? ¿Cuánto nos hemos dejado? Los niños ferales se dice que tienen una menor sensibilidad a los cambios de temperatura, aguantan temperaturas muy extremas sin apenas notarlo, que su olfato, atrofiado como es el nuestro, es tan fino como el de los animales, que su visión nocturna, también atrofiada la nuestra, es tan buena como la de los gatos, y que su capacidad de comunicarse con el entorno pues es como la que hemos visto, con la que hemos oído que tiene Marcos. Así que cuánto nos habremos dejado por el camino. Vaya escena con los lobos, regreso. Vamos a seguir indagando en esta historia. Y sin embargo, qué expresión de tremenda y desolada tristeza en su regreso a la civilización. Y es normal, ¿eh? Los niños salvajes o mueren al poco tiempo de ser devueltos a la civilización, como es el caso de Kamala y Amala, las dos niñas que fallecieron a los pocos meses de ser rescatadas. Además, nunca aprendieron a hablar, siempre se comportaron como lobeznos. Eran dos niñas que ni siquiera eran familia, que la loba las había adoptado en dos épocas diferentes y se comportaban como si fueran lobos. Y creo que a los 6 meses fallece una y al año fallece la otra porque son incapaces de vivir en sociedad. Habrá sorpresas, seguro, con esta historia. Nos hemos quedado muy impresionados, pero creo, Carmen, que en la segunda hora no vamos a poder despegar el oído del auricular. Ni la vista, a lo mejor, si buscamos los pálidos. Los pálidos y un concepto más, ¿no? Ese que tú has dicho, retrum. Retrum, el libro que se sortea. Bueno, pues muy atentos, amigos, porque estamos a cielo abierto en unos minutos después de las noticias en ese lugar. 3 y 6 minutos de la madrugada y comienza la propuesta del menú que la cadena SER hace siempre cuando llegan estas horas
brumosas, más frías ahora, 6 grados en el exterior, según nos comunica aquí el termómetro de este estudio 1 de la cadena SER, completamente en penumbra, con don Carlos Nicolás en la Enterprise, en la nave, dispuesto a llevar todo por buen rumbo, y con el mejor equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez. Un montón de contenidos, de noticias, de misterios, un encuentro con la radio en vivo, en directo, con vuestro pensamiento y nuestras voces e investigaciones. Yo creo que una buena comunión, ¿verdad?, para todas las madrugadas del domingo de 3 a 4. Sabéis que hay un correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hemos recibido centenares de mails, algunos realmente espectaculares, intentando, bueno, pues traducir o opinar sobre aquella voz que grabamos la semana pasada en el santuario de Andújar, siguiendo la investigación de Belmez. Os prometo cosas muy fuertes dentro de las próximas semanas en torno a este asunto. Iremos desgranándolas poco a poco. Sabéis que siempre los seguidores de Milenio 3 vais a ser los primeros en saber todo lo que estamos indagando e investigando a fondo. Si esta primera parte la dedicábamos al mundo extraño de los animales, a esa especie de oleada misteriosa que ha habido en Argentina, donde un gigantesco ser está causando el pavor, y acabábamos en los sótanos, en los húmedos, auténticos y misteriosos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid, junto a piezas de auténtica criptozoología, pues ahora vamos a cambiar el rumbo constantemente, y vamos a hacerlo de una forma directa, sin ambajes. Fotos misteriosas, fotos paranormales nos han llegado en las últimas fechas a ese milenio3@cadenaser.com. Yo siempre lo digo, vosotros podéis ser informadores, igual que cualquiera de nuestros corresponsales, informadores con vuestras noticias, con vuestras investigaciones, con vuestras pesquisas. Y una de ellas venía de un lugar precisamente cercano a Belmez, cercano a Jaén, en pleno corazón de la provincia, un lugar maravilloso, un lugar precioso llamado Úbeda. Precisamente hace un par de semanas estábamos allí y nos llegó una fotografía impactante. La fotografía quizás de un fantasma. A mí me gustaría describir lo que tenemos ahora entre las manos. A mí me llamó la atención, tengo que decirlo, una de esas calles, bueno, Úbeda y Baeza, dos auténticas joyas renacentistas. Quien tengan la suerte de conocerle, de ver todo por sus calles, conocerán esa especie como de pequeñas rúas muy estrechas, callejas blancas, ventanas enrejadas, y bueno, dos amigos, concretamente Carmen Porter, que son Francisco Javier López y Nani Baena López. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Carmen. Tenéis ahí toda la información. Ellos dos son los que se ponen en contacto con el programa y descubren espontáneamente esta fotografía. No la hacen ellos, ¿no? Exactamente, y que además nos mandan un email en el que nos dice: estimado Iker, somos dos jóvenes de Úbeda, Jaén, seguidores de tu programa. Hemos encontrado una foto bastante curiosa de nuestra Semana Santa. En dicha foto aparece en un CD de música interactivo de la Cofradía de la Sentencia de nuestra ciudad. En ella podemos observar un supuesto fantasma asomado en una ventana de un palacio del casco antiguo de la ciudad. Nos dejan un número de teléfono. Nuestro corresponsal en Sevilla, José Manuel García Bautista, se ha puesto en contacto con Francisco Javier y con Nani, y ha sacado conclusiones, Iker, pues bastante fuertes después de analizar esta fotografía. Porque, bueno, no es quizá de la mejor calidad, pero aquí lo curioso y lo que hay que destacar es que esta foto no la hacen ellos, no intentan desde luego vendernos ninguna moto. Son buenos amigos, oyentes, como tantos otros de Milenio 3, que se han encontrado con un misterio. Y se han encontrado con el misterio cuando en ese CD interactivo que las cofradías de Semana Santa presentan, se encuentran con un misterioso visitante. La verdad es que yo, en cuanto vi la fotografía, me escamó, me extrañó. No me parecía el típico fraude. Alguien se asoma en un ventanuco, ni siquiera casi yo creo que sea ventana, puesto en la pared izquierda de esa pequeña calleja. Es plena noche, hay 3 focos en la parte final de esa calle y hay 4 hombres vestidos de nazarenos con capirotes negros. La verdad es que es una imagen tenebrosa, una imagen de lo más profundo, de unas fechas que además llegan justamente ahora. Nunca mejor dicho y nunca mejor traído a la actualidad este tema. Plena Semana Santa de Úbeda, y de repente, a unos 3 metros de altura, en un ventanuco, sale algo, o sale alguien, o es un efecto extraño, pero desde luego parece una figura deforme, extraña, con ojos, nariz y boca abierta, y con pelo o una especie de toga de tipo monjil. Alguien que se asoma, que nadie vio cuando se hizo la fotografía, y que mira la cámara. ¿A ti qué te parece la
la imagen. Carmen, ¿cómo podríamos describir esta sorpresa? Pues la verdad sí que, como bien decías, no me parece el típico fraude que podemos encontrar en las fotografías de internet. Es más, parece una figura o un efecto de algo que ha hecho que se asomara algo a este ventanuco. Una mujer, parece. A mí me parece una mujer, y en vez de pelo, como tú decías antes, me parece que más bien lleva una toga o lleva un tocado, algo, ¿no? Un tocado, un pañuelo en la cabeza. Se ven perfectamente los ojos, la nariz y la boca, pero lo que me extraña es que es como no se ven ni hombros ni brazos, es simplemente la cabeza que asoma por ese ventanal. Esa especie de ventanuco oscuro. Y que es curioso además porque mira a los nazarenos que están pasando. Y además, bueno, tú bien poco hace horas, casi días, estabas en Úbeda, en el maravilloso Parador de Úbeda, un lugar, mandamos un saludo, un lugar fantástico, y un lugar además también como muy propio, ¿no?, para este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, porque angosto, antiguo. Las calles y la ciudad en sí es toda, pues parece medieval, parece que nos vamos a otra época. Y justamente pues en estas fechas, cuando se celebra la Semana Santa, yo creo que todavía más recupera esa esencia del medievo. Pues bueno, la foto de un ser misterioso, un ser extraño, sea lo que sea que nos mira. Y decías, Carmen, que José Manuel García Bautista tenía documentos de última hora en torno al análisis de la foto. Siempre que hay una cosa informática, recurrimos a José Manuel, nuestro corresponsal de Sevilla, y su compañero también informático, Rafael Cabello Herrero, y grandes expertos en el manejo del software de este tipo de análisis gráficos, y hay cosas curiosas, ¿no? Sí, en cuanto les mandamos las fotografías se las remitimos a ellos, que son los que se encargan de estudiar pues todas esas fotografías extrañas que nos mandáis a milenio3@cadenaser.com, y ellos teníamos esta noche a José Manuel García Bautista, y esto era lo que nos decía. En un aspecto bastante tenebrista se distinguían un conjunto de nazarenos por una calle de Úbeda, y en la parte superior derecha una ventana pequeña a la cual se asomaba un invitado no esperado, un invitado transparente, translúcido, con actitud de sorpresa. Analizamos la foto aquí en Sevilla, tanto mi compañero Rafael Cabello como yo. Hicimos un análisis de color, de brillos, de intensidades, de volumen. Lo último que estamos haciendo es comparando el pixelado de la fotografía, ya que nos llegó con poca calidad. Y la verdad es que la fotografía muestra como hay una figura realmente extraña, una figura que no parece haber sido fotomontada. Nuestra impresión sobre la misma es que la fotografía parece ser real. Parece ser que hay un elemento extraño, un elemento no esperado en esa fotografía, un elemento translúcido que encaja perfectamente con los niveles de brillo y luminosidad de la misma fotografía, que demuestra una transparencia y demuestra una concordancia con el entorno y con el entorno fotográfico. De momento, la investigación, a la espera de esta última fotografía que nos llegue, es que parece ser real. Parece ser que realmente estos amigos de Úbeda enviaron lo que ellos denominaron un fantasma en su Semana Santa, y parece ser que es cierto. Fotografías impactantes. La cámara registró el misterio, y estaba José Manuel García Bautista, bueno, pues dando su opinión. De momento, lo más importante quizá que el pixelado, para los que no somos expertos, el trazado, el punteo mínimo de la figura, pues cuando uno recorta algo, hace un fotomontaje, a niveles mínimos pues se ve la diferencia que hay de brillo, de intensidad. Parece que no es nada recortado. Bueno, puede ser una forma extraña, algo del aire, no sabemos, pero desde luego es sugerente, y os remitimos también a que hagáis lo propio, es decir, que nos enviéis cualquier información que consideréis interesante, que consideréis seria, y que ocurra en vuestras ciudades, en vuestras regiones. Es muy importante la colaboración para que este programa tenga informaciones frescas, y es lo que vamos consiguiendo poco a poco, porque esta semana es curioso, nos han llegado un sinfín de tomas extrañas de diferentes aspectos, porque sería el fenómeno ovni que vendría después, ¿no?, con una fotografía también impactante. Exactamente. Iker Ferran también nos dice: un saludo, esta foto fue tomada con una cámara digital Canon Ixius, y la sorpresa fue al visionarla. Aparece un objeto que pasa totalmente desapercibido, ningún ruido, pero teniendo en cuenta el aviso de la montaña tenía que ser enorme. Felicidades por el programa. ¿Y qué vemos, Carmen? Pues vemos un paisaje típico de montaña al lado de un lago, una persona con su perro que parece que está pasando allí el día, pero sobre las montañas el cielo está completamente azul, no hay ninguna nube ni nada extraño que se le parezca, pero
de repente entre dos picos de montaña aparece lo que probablemente sería un objeto no identificado por el momento y que tiene forma de puro. Forma de puro, forma alargada. En la foto a color hay algún destello concreto, alguna tonalidad concreta. No, parece que el objeto es gris. Grisáceo. Se distingue del azul del cielo en que el objeto es grisáceo. Aquí la duda sería si es algún objeto, algún pájaro, algo que pasa de repente delante de la cámara a cierta distancia. De todas formas, sí que yo creo que también remitiremos esta fotografía a José Manuel García Bautista para que también la examine. Hombre, lo curioso es que desde casi el principio de la fotografía parece que hay ciertas imágenes que registran cosas que el ojo humano no ve. Algunas de las primeras fotografías hechas en la época del espiritismo son realmente sugerentes. Nada que ver, y desde luego yo además os pido que no nos enviéis los típicos fotomontajes y cosas que con muy buena fe mucha gente lo hace de internet. La verdad es que dentro de la red de redes nos podemos fiar bien poco del material existente, porque bueno, cualquiera puede meter cosas. Otra cosa es las fotografías que uno hace, que tiene alguien de confianza de su pueblo, de su lugar, que ha hecho. Es así, tanto en negativo podéis enviarlas como sobre todo por vía email. Y la verdad es que a ese milenio3@canalser.com. Y la verdad es que, como decía, desde el principio del tiempo hubo imágenes, caras, rostros, figuras que aparecían en estancias donde no había nadie. Y solo en el revelado eran, por ejemplo, posibles escenas como la siguiente: un hombre que se hace un retrato, una de las primeras en España es en Badajoz, uno de aquellos retratos antiguos que hacía falta pues mucho tiempo estando delante de la cámara, aquellas cámaras de perilla, y detrás una cara, un rostro. No había nadie, pero ella parecía una señora anciana que ese buen hombre identificaba sin duda alguna con su madre recién muerta. Es el mundo de la fotografía extraña, el mundo de lo que el ojo no ve, como diría alguna popular serie televisiva. Sin embargo está ahí, y con los ovnis ha sido siempre así. Es decir, muchas de las grandes imágenes de supuestos objetos volantes no identificados no estaba ahí el artefacto extraño cuando el fotógrafo lo captó, sino que era una fotografía de paisaje absolutamente normal, y solo en el revelado aparecía eso. Y empezó a haber teorías de si los ovnis, sean lo que sean, tienen facultades para pasar desapercibidos, por eso muchos no los vemos o los radares no los captan, o por el contrario hay un umbral, así como en el sonido nosotros llegamos a un límite y ya no oímos más. Sin embargo, por ejemplo, los perros u otros animales captan otras cosas. ¿Hay algo parecido en la visión? Evidentemente puede haberlo, pero entonces, ¿qué es ese objeto que vuela a esa altura sobre las montañas en esta imagen? Hace bien poco, además, otro compañero remitía otra foto que yo tengo que decir que me impresionó. Era tomada en las laderas del Tibidabo, en Barcelona, y apareció una figura parecida a la de Úbeda, a esa primera especie de mujer. Esta vez era un medio cuerpo. La foto era de su padre, descansando, tomando una Coca-Cola junto al coche, en una mesa de campo, y detrás aparecía este ser. Bueno, son fotos de individuos que no sabemos si están ahí, si la cámara lo recoge por algún sentido, y hemos tenido incluso más, Carmen, noches de fotografía misteriosa. Esta misma noche Jesús Baldrich nos ha remitido también una información. Nos dice: hola, buenas noches, me llamo Jesús y soy un chico de Zaragoza. He oído en la radio que esta noche ibais a hablar de unas fotografías donde aparecía una silueta extraña. A mi familia nos pasó hace unos 5 años algo parecido y me gustaría contároslo. Mi hermana hizo una foto enfrente del espejo y sin darse cuenta le salió el flash. En el interior del resplandor del flash se puede vislumbrar una silueta con forma de calavera blanca y con unas enormes orejas acabadas en punta. Casualidad, efecto óptico, sea lo que sea, esas imágenes no vinieron solas, ya que en el interior de la casa se oyen ruidos constantes, se ven sombras cruzar los pasillos, etcétera, etcétera. Esta es mi historia, me encanta vuestro programa y muchísimas gracias por todo. Bueno, realmente tétrica la historia de este hombre, una calavera. También le pediríamos desde aquí a Jesús que si tiene esa fotografía, que por favor pues nos la remita, para también poder estudiarla. Como porque en este caso nos ha mandado la información, pero lo que es la imagen. Lo curioso es que yo recuerdo perfectamente hace muchísimos años cómo pasa el tiempo, hace exactamente 8 años, que una de las primeras informaciones para la revista en la que entonces trabajaba era una calavera en Cerdañola, en un pueblo de Barcelona, una boda en un juzgado, y en la parte posterior de lo que era la pared había aparecido una gigantesca calavera blanca. Imagínense la escena: usted se casa, está con su pareja, con su marido, con su mujer, le hacen las fotografías de rigor, esas fotos de pose, y de repente detrás, sin que nadie lo haya llamado, sin que nadie haya pedido vez para esa circunstancia, una calavera perfectamente límpida, las cuevas oculares perfectamente horadadas, una negrura tremenda, incluso el detalle de los dientes. Una calavera
observándolo todo. Pero hay que decir que la investigación y la seriedad dio al traste con la supuesta energía supranatural. Ya empezaban los videntes, Carmen, y los charlatanes diciendo que ese matrimonio estaba maldito. Imagínate el disgusto para ambos, que allí había un espectro. No, para nada, era un efecto óptico, curioso eso sí, pero aderezado con lo que eran las cortinas de la parte trasera, donde la luz del flash provocó ese efecto. Todo lo que sea luz de flash, casi podemos tener un 95% de posibilidades, yo creo, de que sea un efecto óptico. Y seguramente, si nos envía esa imagen, pues podremos casi con certeza demostrarle que es un simple efecto, que no hay que darle mayor importancia. Los otros fenómenos que hay en la casa, bueno, sería otro cantar, pero muy probablemente estas cosas parecidas a calaveras, esferas que parece que acaban en dientes, son un efecto óptico, y aquí siempre denunciamos lo que nos parece real, y muchas veces lo real no tiene nada de paranormal. También, Iker, acuérdate, nos preguntan muchas personas también sobre follos. Acuérdate que en las fotografías que se le tomaron a Francisco Contreras, nuestro corresponsal en Valencia, también aparecía una especie de calavera. Esas fotografías hoy en día se están analizando porque puede ser perfectamente o la niebla que había en ese caso o un efecto de luz. Parece que es algo natural, de todas formas, ¿no? Exactamente, pero con una forma curiosa, porque tenía también forma pues de una especie de calavera. Es bueno recordarlo porque a través de ese milenio3@cadenaser.com muchos nos preguntáis por aquella investigación, no inconclusa, sino que terminó ahí más o menos, de aquella aparición del fantasma de follos. ¿Os acordáis, verdad? Estábamos en la fábrica con Francisco Contreras en la unidad móvil de Radio Valencia retransmitiendo todo, y los compañeros hicieron unas fotos y salía algo que parecía también una calavera, un ser bastante desagradable. Parece ser que puede ser achacable a una corriente de aire o de humo, algo completamente natural. Fotos misteriosas, lo que el ojo no ve y la cámara registra. Diez y 36 minutos, y después de este apasionante derbi futbolístico, cambia la escena en el estudio 1 de la cadena SER y empieza Milenio 3. Don Javier Rodríguez, don Antonio Bravo a los controles técnicos, y un equipo siempre compuesto por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este que os habla, dispuesto hoy a viajar hasta Valencia, Iker Jiménez. Porque en Valencia han sucedido aparentemente cosas misteriosas. A veces ocurren noticias espontáneas, pequeños breves en la prensa, y que con el paso de los días cambian la conducta, la opinión e incluso convulsionan a una comunidad humana. Esto ha pasado en un pequeño pueblo llamado Follos, muy cerquita de la capital del Levante, y la verdad es que empezó con un titular cuando menos enigmático. Decía: 3 guardas jurados se dan de baja tras observar la presencia de un fantasma. El lugar, una pequeña fábrica inaugurada en 1927, donde al parecer no solo extrañas sombras, algunas descritas como sin pies, flotando, haciendo diversos movimientos, subiendo escaleras, sino un amplio abanico o rosario de sonidos, ruidos, golpes, que al parecer incluso han motivado la intervención policial. Pero, y esto sí que es apasionante, hemos indagado toda la semana, todo el equipo, en esta historia. Hemos hablado con todos los testigos, vamos a hablar de nuevo con algunos de ellos, y nos hemos dado cuenta que los tiempos han cambiado. A mí en un principio esta historia me recordaba a aquellas célebres de Belmez, el duende de Zaragoza, una historia que no hemos contado aquí, pero más o menos un tiempo lejano, donde los seres humanos de repente se soliviantaban con una cosa de estas. Algo ha pasado en Follos parecido. El pueblo, casi podíamos decir, pese a quien pese, que se ha dividido a favor y en contra de este tipo de sucesos, los creyentes y los más escépticos. Sin embargo, en el siglo XXI hay nuevos condimentos que no había entonces. Las cadenas de televisión han intentado acudir, algunas casi desinformando, ávidas de noticias que luego no eran tales. Hemos conocido historias dignas de novela, incluso miembros de fuerzas del Estado que querían cobrar por declarar. Hemos conocido todo tipo de cosas que nos demuestran lo que yo llamo a veces la sociología del milagro. Una vieja fábrica. Vamos a estar ahí con una unidad móvil. Francisco Contreras Gil, nuestro corresponsal en Valencia, va a estar allí palpando el ambiente, haciendo diversos experimentos. Pero antes me gustaría hablar con la primera persona que realmente fue protagonista de los hechos. No ha hablado en casi ningún lugar. Decía que temía que le faltaran el respeto. Y nosotros, desde luego, ese respeto lo mantenemos con todos los testimonios que pasan por Milenio 3.
Merche Soto estaba de guardia una noche hace unos días y vivió una auténtica pesadilla. Merche Soto, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Merche, ¿qué pasó esa noche en la que tú incluso llegas a ver, luego hablaremos de los ruidos y demás fenómenos, pero que llegas a ver incluso una especie de figura? Cuéntanos. Pues nada, yo esa noche entraba a trabajar a las 8 y bueno, cuando iba andando hacia adelante, pues de repente vi que se encendían las luces de enfrente del laboratorio. Y claro, me extrañé y me arrimé. ¿Que se encendían solas? Sí, se supone no, eso estaba cerrado, porque es lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al servicio, comprobar que la puerta del laboratorio está cerrada, que las luces están apagadas, y estaba cerrada y con las luces apagadas. Y nada, entonces me arrimé y fue cuando, no sé, vi una forma, las luces estaban encendidas, vi una forma negra, pero que no sé tampoco definir. Estaba subiendo la escalera. ¿Subiendo la escalera? Sí, en el principio de la escalera. ¿Pero tú veías movimiento de piernas que subiesen o no? No, yo te digo que una persona no era. Aquello se desplazaba, más bien. Sí, exacto. Yo, claro, me quedé, no sé, me asusté mucho. Quiero decirte que esto fue sobre las 8:30 de la tarde. Quiero decir que no es producto del cansancio, como se ha dicho, porque era temprano, era nada más empezar a trabajar. ¿Y aquello qué pasa, Merche? ¿Se acaba desapareciendo? ¿Hasta dónde lo ves tú? No lo sé, porque yo salí corriendo. Es la verdad, me entró miedo y salí corriendo, y fue cuando me caí, que me lastimé el pie y me escondí hasta que, mientras llamé a mi compañero... O sea que llegaste a estar escondida dentro de la fábrica, sí, con aquello rondando por allí. No, me fui hacia adelante, ¿no? Eso está nada más entrar a la fábrica, y yo lo que hice fue correr calle abajo y me escondí ahí por detrás de unas cajas que hay de hierro en medio de la calle, y me escondí ahí hasta que vi a Jesús, y entonces ya salí. ¿Sentiste ese miedo de cuando ves algo realmente que no se puede explicar, ¿no? Exacto, yo no sé, yo no he dicho nunca en ningún momento que he visto un fantasma, porque no, yo vi algo extraño que no puedo explicar y ya está, y me asusté. ¿Qué altura tendría, Merche, más o menos, calculando? Pues yo, lo que comenté, yo mido 1,70, pues me pasaba a mí por lo menos, no sé, yo qué sé, 1,90 o una forma grande. Previamente a este fenómeno, había habido esa noche, hemos hablado con otros compañeros de seguridad, esa noche en la que hay golpes extraños, que realmente se provoca incluso pánico, ¿y tú también asistes a esa historia? Sí, esto fue un poquito antes. Pues eso, yo estaba en mi garita estudiando y vino mi compañero y me comentó que, o sea, yo lo vi así, ¿no?, como muy serio y tal, y me dijo que si podía acompañarlo a hacer la ronda. Y nada, yo digo, pues claro, ¿por qué no? Yo se supone que no tengo que salir, pero vamos, como él me pidió que la acompañara, como en otros casos, pues la acompañé. Y entonces pues entramos a la nave y seguimos andando. Entonces al pasar de una a otra hay una zona que le llaman las calderas y tal, bueno. Y entonces pues nada, al entrar allí empezamos a oír golpes, pero golpes muy fuertes, ¿no? ¿Como puñetazos en las paredes? No, es que era más fuerte todavía. Eran golpes muy fuertes. Entonces, bueno, mi compañero me dijo, ¿estás viendo y tal? Antes cuando pasó me ha pasado lo mismo y tal. Y nada, la verdad que nos asustamos los dos. La verdad que no nos apetecía quedarnos solos, ni a él ni a mí. Yo vi una figura que yo no veía, pero ni pies, ni manos, ni cara. Yo digamos que lo vi de espaldas. Es que tampoco sé cómo definirlo. Si era sí, de espaldas, ajeno a ti. ¿En algún momento aquella figura se paró o algo, o parecía que hacía caso a tu posición? No. ¿Aquello siguió su ritmo, digamos? Exacto. Y yo, además es que ya fueron segundos. Yo fui a ver eso y es que no sé, me asusté mucho, la verdad. Yo nunca me había pasado nada parecido y espero que nunca me pase. Y lo que ha sido un poco triste, Merche, por último, es que la gente ha malinterpretado las cosas, ha intentado ridiculizar a todos los que habéis visto cosas extrañas, que sois varios. Esa ha sido un poco la parte más triste de esta historia, ¿no? Sí, tú sabes que yo no quería hablar con nadie por esto, pero llega un momento en que dices, bueno, voy a contarlo por lo menos con gente seria y que yo que sé, que se oiga de mi voz para que sepan que lo que pasó y punto, que yo no sé lo que era y ojalá todo tenga explicación y me lo puedan explicar. Te agradecemos de verdad tu testimonio, porque sabemos que es difícil cuando todo el pueblo está, digamos, envuelto en la vorágine de decir sí, no, especular, y de verdad te agradecemos la valentía, porque hemos hablado con mucha gente que ha visto estas cosas y agradecemos su valentía. Muchas gracias, Merche. Que muchas gracias a vosotros por tratarme también tan bien y con tanto respeto. Eso siempre, Merche. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido.
en la SER. Escuchábamos a Merche Soto, la principal protagonista de esta insólita historia, que no ha hablado para otros medios de comunicación y que ha sido acusada de muchas cosas, entre otras la propia compañía de seguridad, que en un principio parece ser que afirmó que sí había habido varias bajas de personas que realmente habían sufrido un shock nervioso importantísimo. Ahora dicen que no, y hablaremos luego incluso con las personas responsables de Promasa, que era, digamos, la empresa que se encargaba y se sigue encargando de la gestión de ese lugar. Vamos a conectar con Valencia, con Francisco Contreras Gil, Unidad Móvil. Estamos allí en esa fábrica de la zona de la Yutera, en Follos, el lugar del misterio. Hace mucho tiempo que realmente la prensa en general, los medios informativos, los telediarios no se hacían eco de una historia semejante, y queremos, Milenio 3, la cadena SER, estar allí. Francisco Contreras Gil, buenas noches. Francisco, buenas noches. Parece que hay algún tipo de fallo técnico de conexión. Intentaremos volver a conectar con Francisco Contreras Gil allí con la Unidad Móvil. De momento adelantamos lo que tenemos de 3 a 4. Esta edición, sabéis que hay además un correo electrónico, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y siempre que nos olvidamos, un contestador, 915324532, 915324532, y ahí podéis enviarnos todo tipo de sugerencias, peticiones, críticas, alabanzas, lo que os dé la gana, porque estamos para escucharos. De 3 a 4 sabéis que está la segunda edición de Milenio 3 con un montón de secciones, y esta vez con informes sobre ovnis en España, en nuestro país, realmente espectaculares. Carmen Porter. Buenas noches, Iker. Pues sí, esta madrugada comentaremos los avistamientos de ovnis que se están produciendo en España. Contamos con la declaración de 2 testigos, Javier y Juan, que el mismo día, el pasado martes, día 14, y desde 2 puntos muy diferentes de la península, desde Vélez, Málaga y desde Vigo, pudieron observar 2 ingenios voladores. Para ir abriendo boca, vamos a escuchar una declaración de Javier desde Vélez. Me asomé al balcón y te quedas un poco como paralizado, pues cuando ves 7 luces rojas fijas en forma de boomerang, pero en vez de con la punta roma, que sería puntiagudo, una especie de triángulo, ¿no? Y como siempre, Iker, nuestras secciones habituales, las ya famosas leyendas urbanas de Katia Rocha, las conspiraciones, la historia perdida y un informativo cargadito de noticias. Te adelanto que nos iremos hasta Alemania, hasta Jerusalén y, como siempre, noticias de España. Una buena ronda por todo el mundo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido en la SER. Vamos ya a la Yutera, a ese lugar de Follos donde todo el mundo afirma que algo ocurre. Contaba la leyenda que era el Camino de los Muertos, el lugar donde se alzó este lugar. Otros lo desmienten. La prensa ha hecho una cobertura tremenda en la comarca levantina y, como decíamos rápidamente, la prensa nacional a nivel de todo el país también ha reflejado en los principales espacios informativos esta historia. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde el polígono industrial de la Yutera, en la localidad valenciana de Follos, a unos 10-15 kilómetros de Valencia capital, iluminados por la tenue luz de la luna de Valencia, justo en la entrada que da acceso a la fábrica de válvulas Sarco, y justo en la entrada de ese departamento, ese laboratorio que hacía o que daba la noticia la semana pasada. El lugar, Francisco, donde se observaba, Merche nos lo contaba, esa visión de una sombra. Una cosa importante, vamos a escuchar antes de seguir hablando con Francisco, que nos describa cómo es el lugar del que tanto se habla y se ha hablado. Vamos a escuchar a Jesús Bernal, que es una de las personas que acompañaba en ese momento a Merche Soto. Vamos a escucharle, porque es importante su testimonio en torno a la veracidad de los golpes extrañísimos que se oían en noches previas a esa aparición. La verdad es que este hombre, Jesús Bernal, integrante de seguridad de Promasa, dice que, bueno, que parece ser que les explicaron que era la caldera, movimientos de la caldera. Pero, al parecer, fue una noche de auténtico terror y él confirma que estuvo asustado. Estaba allí aquella noche. Jesús Bernal nos lo cuenta. Fuimos a encender una caldera y estaba conectada. Y aquello empezó a pegar golpes el techo y retumbaban los fluorescentes. Yo en ese momento llegué a asustarme. Pero el lunes llegó el encargado de allí y le pregunté lo que podía ser aquello. Y me dijo que es que estaban las calderas encendidas. Sin duda alguna, miedo, lo que hablábamos, sociología del milagro, personas un poco asustadas en ese lugar. Luego escucharemos a Ángel Camps, director de Promasa,
porque al parecer no son ciertas las informaciones primigenias de que muchos se dieron de baja, muchos de estos guardias de seguridad se dieron de baja. Si recordáis, muchos oyentes de Milenio 3, que en agosto, a finales de agosto, hablábamos de Sevilla, en la calle San Luis, donde personas normales y corrientes y guardias de seguridad habían sido testigos de algo muy parecido, de una figura muy parecida. Y recordaréis también los sonidos de Ceuta en el tanatorio, dos programas casi especiales en torno a esa historia, y cómo la policía nos hablaba de también 8 miembros de su cuerpo observando fenómenos muy semejantes. Francisco, ¿cómo es este lugar y cuál es su leyenda? Bueno, ahora mismo estamos situados en lo que es el denominado Camino de los Muertos. Es la senda que conducía a Foios hasta el cementerio y por donde hace más de 100 años, bueno, pues pasaban los cadáveres. Un lugar truculento y lóbrego, lleno de rumorología y de leyenda, como te decía Iker. A principios de 1927, Hugo Bacharach, un alemán multimillonario, se instala aquí, huye del régimen de Hitler, de Alemania, por diferencias religiosas, y instala aquí una de las grandes industrias textiles que hay en la comarca levantina, una empresa que llega a sumar, durante 50 años lideró todo lo que es la industria textil. Pasado ese tiempo hay una época de vacas flacas y se instala lo que es Válvulas Arco, la empresa de José Ferreras, al cual es la empresa actual, ¿no? Actual, al cual hay que agradecer cómo ha atendido a esta cadena, la cadena SER, y cómo ha atendido a este programa Milenio 3. Creo que hemos sido el único medio de comunicación que ha podido hablar tranquilamente con ellos. Foios, una localidad de más de 5.000 habitantes, que es noticia por los supuestos fantasmas, por los presuntos fantasmas, pero que es más conocido por otras virtudes, Iker, como que fue la localidad donde nació el Soro, gran y torero español, y sobre todo porque es cuna de muchos de los músicos que viajan por toda la península ibérica. ¿Estás tú ahí en ese lugar, absolutamente a oscuras, imaginamos? Completamente iluminado solamente por 2 farolas. La verdad es que el camino es lóbrego y truculento, ¿eh? Si hay fantasmas, tendría que haberlos aquí. Vamos a escuchar una cosa, Francisco, vamos a escuchar, para que todos los oyentes de Milenio 3 escuchen también, a Ángel Camps, porque la prensa, incluso alguna televisión, ha llegado a decir que varios miembros de esta empresa de seguridad se habían dado de baja. Hombre, era espectacular los titulares, ¿no? Hay que empezar a poner orden en todas las noticias que hemos visto a lo largo de esta semana. Vamos a escuchar un momento, Francisco, vamos a escuchar a Ángel Camps, precisamente, hemos podido hablar con él, y es la persona que realmente puede certificar de promasa si es cierto eso. Los titulares, como digo, eran impresionantes. 3 vigilantes jurados se van de baja en una noche por ver un fantasma. Y hombre, la verdad a veces no es tan espectacular. Ángel Camps nos afirmaba lo siguiente. Nosotros llevamos aproximadamente sobre 9 años prestando servicio en esta empresa y nunca ningún vigilante nos ha cogido una baja por depresión, ansiedad, estrés, y tampoco ni tan siquiera una baja voluntaria, ni nos han pedido cambio de servicio ni cambio de turno por causa de fenómenos extraños. Oficialmente, según Ángel Camps, esa empresa, que algunos medios de comunicación han ideado que se había dado de baja a varios miembros suyos aterrorizados, pues parece que oficialmente no es así. Sí es cierto, sin embargo, que tanto Merche Soto, Jesús Bernal y otros protagonistas han podido observar visiones pues realmente escalofriantes, como estábamos escuchando antes a Merche Soto. Visiones que el equipo de Milenio 3, y escucharéis a veces esos documentos, algunos los hemos puesto ya, hemos recogido en diferentes puntos de España. Personas que en diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes regiones, observaban además el retrato robot de la misma figura. Algo que parecía una señora encapuchada, muy alta, y cuyos pies no tocaban el suelo. Francisco, el tema de los golpes aterrorizó durante una noche a varios miembros de la seguridad de esa fábrica. ¿Se ha llegado a una conclusión definitiva sobre qué podían ser esos golpes? ¿Se han repetido? ¿Te han contado algo? No, Iker, bajo ningún concepto, y además hay que poner un poquito de orden en todas las noticias que han salido durante la última semana. Como bien decía Ángel Camps, ningún vigilante jurado se ha dado de baja por estrés, depresión o angustia por fenómenos extraños. Es más, yo tengo aquí en mis manos el parte de ASPEIO fechado el 7 de octubre y Merche se dio de baja por un esguince del tobillo. Es decir, no porque estuviera bajo estrés o depresión. Sí es cierto que hay ruidos, que hay golpes de naturaleza desconocida en un principio, pero que seguramente tengan algún tipo de explicación. Y te explico rápidamente. El laboratorio es una casa vetusta, de color rojo y color crema, con 2 plantas. En su planta de abajo está lo que se diría el departamento de calidad. Hacen pruebas con los diferentes materiales que hacen, y en la parte de arriba, en la planta superior, no hay absolutamente nada. Es patrimonio histórico, no se puede realizar ningún tipo de restauración o tocar absolutamente la casa, y quizás ahí esté la prueba o el detalle de todo esto. Las tuberías que recorren la casa son muy viejas y con los cambios de temperatura pueden producir un montón de ruidos porque estallan.
Es más, lo curioso sería, Francisco, por qué esa noche y no otras se produjo ese misterio. Me gustaría que escucharais todos un documento, y estamos acostumbrándonos últimamente, Francisco lo sabe bien y todo el equipo lo sabe bien, a testimonios de la policía, a policías militares hablando para Milenio 3, cuando mucha gente piensa que estas cosas solo las ven personas, bueno, pues que no ocupan cargos de importancia, de seguridad. Jesús Palanca fue una de las personas que intervino en esa noche del miedo, podríamos llamarlo así, y que sin embargo nos confesaba que al llegar ya no había rastro de esa sombra. También algunos medios informaron de que la policía confirmó las visiones. Así como en Ceuta, al César lo que es del César, los 8 miembros de policía dirigidos por el policía con el que habló aquí Milenio 3, Ángel Gómez, sí que fueron partícipes de ese misterio. Aquí, en Foyos, la policía, hay que decir que no participó de estos hechos como testigo. Llevaba 25 años en Foyos y nunca ha vivido nada parecido. Acudió a esa llamada de auxilio y esto es como nos lo contaba. Si soy sincero y lo voy a hacer, durante 25 años, durante toda mi vida de policía, jamás, y repito, jamás, hasta la fecha, en ningún momento, hasta hace escasos días, he oído nunca hablar de ningún fantasma ni nada que se le parezca. Es más, no tengo constancia, ni he visto en ningún momento, en ningún parte, al menos parte policial, de ningún compañero que por dicho motivo haya ido a ese lugar. Las únicas veces que puede haber acudido ahí a través de esos años, pues si ha habido algún ruido, que podría haber supuestamente alguna persona que hubiera entrado allí con afán de lucro o lo que fuera, pues los únicos ruidos que en mi caso he percibido pues han sido ruidos naturales del viento cuando penetra por una tubería o una máquina, teniendo en cuenta que la fábrica pues es antigua, es muy vieja, y bueno, y eso es lo único que se ha apreciado. Ruidos naturales como explicación. La palabra natural es un abanico muy amplio, que, bueno, sí que en algunas ocasiones hicieron, como nos confirmaba Jesús Palanca, acudir allí, a esa misma fábrica, construida en el año 27, por un hombre un poco extraño, este tal Bacharach, y que tomaron parte de ruidos que se podían explicar, que podrían ser el aire y otras circunstancias. Francisco, ya que estamos ahí, tú como corresponsal de la cadena SER, la unidad móvil de Radio Valencia, sería importante hacer un experimento. ¿Se lo explicamos brevísimamente a los oyentes? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues con nuestros compañeros técnicos, con Luis Cifre y José Ausenach, que hay que agradecerles el esfuerzo que están haciendo para esta conexión, hemos puesto un micrófono cañón que tiene un abanico muy amplio para recoger cualquier tipo de sonido, y estamos grabando. Si hay cualquier ruido dentro de ese laboratorio lo escucharemos y podremos determinar si son cañerías o si son cualquier otra cosa. ¿Estáis grabando, Francisco, para luego quizás el primer adelanto de 3 a 4, y si no, quizás la semana que viene, ¿no? Efectivamente, estamos grabando con minidisc, con ese micrófono cañón que recoge todo el sonido ambiente que puede haber en un radio bastante extenso de la zona, y si hay cualquier tipo de ruido, pues lo contaremos esta noche. Y ese cañón, Francisco, está precisamente en ese umbral, en ese lugar, en ese laboratorio, donde Merche Soto se encontró con esa figura de descripción sin rostro, negruzca, y que se elevaba por la escalera aparentemente de espaldas a ella, ¿no? Una visión bastante terrorífica y que es mejor no, desde luego, no tener. Efectivamente, pero yo quería matizar varios detalles, Iker, y es la otra cara del misterio. Hablábamos con Juan Ramón Palanca, policía local. Fíjate que en los medios de comunicación han salido policías o presuntos policías diciendo que habían venido aquí, como bien contabas, ante fenómenos extraños, que incluso había venido la Guardia Civil. Nada. Ha llegado a decir que hasta guardias jurados han descargado sus revólveres contra esa figura cuando no van armados. Exactamente. Yo el lunes, cuando estaba hablando con Ángel Camps, el responsable de Promasa, me quedé alucinado porque estuve hablando con varios vigilantes jurados y ninguno de ellos llevan pistolas. Es decir, algo increíble. Francisco, una cosa importante, porque no nos gustaría acabar el programa, y estamos en la recta final, sin hablar con Javier Ruiz, alcalde de Foyos. La convulsión social de su pueblo realmente le ha conmocionado a él también, y esto es lo que nos confesaba. Lo vivo con un poco de rabia, porque que nuestro pueblo salga, por muchísimas cosas positivas que tiene, siempre nos parece bien, pero que salga por una cosa no tan trascendente, pero entiendo que sí tan peculiar, ¿no? Pero que no sea tan trascendente como el tema del fantasma, pues mi pueblo tiene cosas muchísimo más positivas como para ser todos los días noticia, y sin embargo resulta que es noticia por la cosa menos importante y más curiosa, ¿no? El alcalde de Foyos, Javier Ruiz, como comentaba nuestro compañero Francisco Contreras, hoy es un programa reducido por la pasión de ese derbi, y seguiremos tocando el asunto. Hemos hablado con todos los protagonistas, aquí han aparecido algunos, y la convulsión social de verdad que ha sido como no recordábamos ninguno de los que no habíamos nacido, por ejemplo, cuando el asunto de Belmez. Francisco sigue allí grabando, está con el cañón del minidisc, como hizo Carlos Barroso en Sevilla, en aquel solar de la calle San Luis, y yo creo que intentamos demostrar que Milenio 3 es un programa que promulgue
porque sí, los misterios donde no los hay. En este caso parece que hay una observación extraña, parece que hay un cúmulo de historias curiosas, pero no como se ha contado. Y en este caso parece paradójico. Milenio 3 es quien ha puesto los puntos sobre las IES, y algunas exageraciones las hemos limado, porque somos periodistas y estamos para informaros y para intentar saber la verdad.